Un gusto saludarlos, apreciados hermanos, amigos, personas lindas que nos escuchan y nos ven en tantos lugares de Colombia y del mundo. Y bienvenidos a este su espacio, Lecciones de Esperanza, donde cada oportunidad abrimos la palabra de Dios. Y de aquí extraemos luz, bendición, guía, esperanza, fortaleza para nuestras vidas. Que la paz y el amor de Cristo llenen sus vidas y sea la presencia de Dios real en cualquier circunstancia que estén enfrentando. Damos inicio al tópico, al tema de hoy con un invitado lejano y cercano, un invitado especial que tenemos en el momento que Dios nos ha permitido que nos acompañe. Les habla a usted del pastor Daniel Cairus. Pastor Cairus, bienvenido y gracias por su compañía. Muchas gracias, Pastor Gabriel. Un placer poder acompañarlos y disfrutar de estos temas tan interesantes. El pastor Daniel es el capellán de la Facultad de Educación y Teología aquí en nuestra Corporación Universitaria Adventista. Hace un tiempo llegó de la linda tierra argentina. Aquí a Colombia. ¿Cómo se ha sentido, pastor, aquí? Muy bien, como dicen aquí, amañado, ¿no? Amañado. Bueno, mi esposa es colombiana, así que eso ayuda, favorece, pero bueno, las culturas y las tradiciones de uno siempre llaman, ¿no? Pero realmente estamos muy contentos y disfrutando de esta nueva etapa de la vida. Y precisamente el tópico que vamos a tocar hoy de la Biblia, el libro de Génesis nos presenta a un personaje que tiene muchísimas facetas y muchas lecciones que nos brinda a nosotros como personas y seres humanos. Y ese personaje tiene un trasfondo, tiene unas raíces, tiene una esencia. Y me llama la atención que a esa persona Dios le hace un llamado muy, muy particular, muy especial. Y tal vez usted lo puede identificar muy bien. Tal vez quienes no hemos tenido que hacer un cambio tan fuerte en nuestra vida nos cuesta un poquitito más experimentarlo. Pero Dios le pide a Abraham que haga algo y es que se vaya de su tierra, donde está su familia, sus costumbres, por decirlo así, su mundo. Y le dice, ve a otro lugar. Y me llama la atención que Dios no le muestra un catálogo y le dice, mira, aquí está el lugar donde vas a estar, son las playas, son las montañas. Le dice, no, ve a un lugar que yo tengo para ti. Pastor, ¿cuál es el motivo por el cual Dios le pide? Porque Dios siempre que nos pide que hagamos algo, tiene un motivo de bendición. ¿Cuál es ese motivo por el cual Dios le dice a Abraham, ven, deja todo lo que para ti es seguro, lo que para ti hasta ahora ha sido valioso, y ven ahora conmigo donde yo te llevo? ¿Cuál puede ser esa razón? Bueno, Dios quería formar una nueva familia, ¿no? Una familia de fe, y necesitaba encontrar a alguien que esté dispuesto a afrontar lo que iba a venir. Y para muchas veces darle lugar a lo nuevo que Dios quiere para nosotros, tenemos que dejar el pasado, ¿no? Y esta parte que estudiaremos aquí es la parte central del libro de Génesis, ¿no? Que comienza con la palabra vete, ¿no? De tu tierra, de tu parentela, o sea, de tu pasado, y termina con Génesis 22, donde le dice vete a Moria a ofrecer a tu hijo, ¿no? Es interesante cuando uno analiza esas palabras que aparecen 7 veces en ese periodo o en esos capítulos. Y menciona allí que, claro, cuando uno mira, dice, bueno, el primer vete tiene que ver con su pasado, ¿no? Con sus raíces, con su familia, con su comodidad. Ur de los Caldeos, conocido también por muchos de nosotros como Babilonia, ¿no? Y cuando uno mira eso, claramente hay muchos simbolismos, ¿no? Porque incluso después Apocalipsis va a hablar de salir de Babilonia, ¿no? Y cuando uno mira la historia de Abraham y mira el Apocalipsis, ve que todo en la Biblia se relaciona, y eso es lo que hace súper interesante, ¿no? ¿Qué era lo que aferraba a Abraham de sus raíces, de su tierra? Bueno, seguramente muchas cosas, como decíamos recién, su familia, su parentela, como hablábamos recién. A mí me toca salir de Argentina, quedó así, nos fuimos llamados a venir a Colombia y nos toca realmente desprendernos, ¿no? Obviamente, yo estoy aquí hace casi 8 meses, y no ver a mis padres, a mis hermanos, a los amigos, es un desprendimiento, ¿no? Pero yo sabía dónde iba, ¿no? Había venido alguna vez a Medellín varias veces, así para vacaciones, visitar a mis suegros, pero ahí está lo sorprendente de este llamado. ¿Y a dónde voy, no? Uno dice, bueno, salgo de mi comodidad, pero si me lo pide Dios y es el Dios del universo, seguramente lo que tiene es mejor. Ahora, quiero conocer un poquito qué es eso mejor que tienes para mí. Y Dios no le dice, ¿no?
Por eso es que decimos que Dios quiere formar una nueva familia de fe. En medio de Babilonia, que significa confusión, en medio de tantos dioses y Abraham manteniéndose ahí del lado correcto, y dice, para que yo realmente pueda hacerte de ti una nueva nación y bendecir a otros, tengo que sacarte de aquí, tengo que cambiar tus raíces y tengo que darte un futuro nuevo, ¿no? Una decisión extremadamente difícil, ¿no? Que a medida que vamos estudiando la historia nos damos cuenta que hubo dudas, hubo momentos donde quizá él se preguntó si realmente no era un pensamiento que él había tenido o si realmente Dios le había mostrado eso. Porque como seres humanos siempre nos pasa eso, ¿no? Que decimos, ¿habrá sido un impulso mío o será que realmente lo puso Dios, ¿no? Y eso es lo lindo de la Biblia, cuando uno analiza, entiende esas lecciones, ¿no? De que realmente el plan de Dios era fiel, era digno, era fidedigno, ¿no? Como que realmente iba a pasar. Pero el ser humano siempre en el camino pone esas dudas, ¿no? Por eso esa palabra tan pequeña pero tan profunda que es fe es lo que nos va a representar a Abraham, ¿no? Así es, pastor, y apreciados hermanos y amigos, Dios le mandó a salir a dejar. Uh-huh. Y muchas veces Dios nos invita a dejar cosas. Uh-huh. Y tal vez Dios nos está hablando y te está hablando a ti. Y al leer esto, más que leerlo por conocer, siempre buscamos que esto se aplique a nosotros. Y tal vez usted está diciendo, mira, deja ese rencor, deja esta mala amistad. Ese dejar, a veces nos cuesta soltar más lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Lo que usted lo mencionaba nos genera comodidad, placer, seguridad. Y a veces Dios, como Abraham, tiene que hacer esa ruptura. Y aunque nos cuesta, yo en lo personal también no he tenido que salir de mi país, pero he tenido que dejar algunas cosas. Uh-huh. Y me ha costado, pero luego miro mi vida y digo, Señor, gracias. Gracias por haber soltado eso, porque estaba haciendo algo nuevo, que era lo que usted mencionaba. Estaba haciendo con Abraham algo nuevo. Ese llamado era para mostrar lo que Dios es capaz de hacer cuando nos atrevemos, como usted dijo, a confiar en Dios, uh-huh, a entregarnos a Él, sin importar que desconozca dónde Dios me lleva. Eso realmente es fe, ¿no? Confiar en un Dios. Exacto. La fe, bueno, a mí me gusta siempre ilustrar la fe como esos acróbatas de circo, ¿no? Donde, claro, tienen mucho ensayo, mucha práctica, pero en algún momento de su exhibición o de su práctica tienen que soltar al compañero anterior y estar así suspendidos en el aire hasta ser tomados por otro, ¿no? Que eso tal vez son milisegundos, muy pequeños, pero es quedarte allí en el vacío, ¿no? Y de alguna manera Dios, al decirle, bueno, deja tu pasado, le estaba diciendo, bueno, te van a soltar, te quedarás en el vacío y lo que uno quiere es ver rápido, ¿no? ¿Quién es el que lo va a sostener? Y ahí está eso que decíamos, que es la fe, ¿no? Es decir, todavía aparentemente no tengo algo seguro donde caer, ¿no? Y me imagino a Abraham despidiéndose de los demás y dice, ¿y a dónde vas? No sé, ¿y quién te habló? Dios. ¿Y dónde está tu Dios? Porque todos los dioses de Babilonia los veían, los tocaban. No, el Dios del cielo. Y alguno puede haber dicho, se volvió loco. ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? ¿Qué seguridad tiene el futuro? O sea, aquí lo tiene todo. Pero de eso se trata, ¿no? Esta nueva familia, como decíamos, que Dios nos invita a hacer lo mismo también, ¿no? Y a veces cuando uno mira la historia dice, fue fácil para Abraham, ¿no? Porque, claro, él sabía lo que iba a pasar. Y también nosotros tenemos casi las mismas promesas y a veces nos dudamos bastante, ¿no? Así es, pastor. Y en ese proceso de avanzar hacia el caminar con Dios y a ver el cumplimiento de sus promesas, suceden muchas cosas. Nadie dice que sea fácil. O sea, Dios le dijo a Abraham, ven, pero era un recorrido, no le dijo, ven, y ya en media hora vamos a llegar al lugar. Uh-huh. Y en ese proceso de caminar, Dios llega a un lugar, Egipto. Uh-huh. Y allí, pues, puso varias cosas. ¿Qué lecciones importantes podemos encontrar nosotros o tomar de su estancia, de su llegada a Egipto? Y como decía alto, porque luego él retoma el camino, pero ¿qué podemos aprender de pronto? Porque pasaron algunas cosas interesantes allí en su Exacto, estancia. Se lo conoce como el desvío de Abraham, ¿no? Ese momento donde él toma la decisión propia, ¿no? Porque es interesante porque en Génesis 12 se menciona que Dios le habló. Y uno dice, bueno, ¿qué hace un hombre de fe que acaba de dejar todo sus raíces y que está buscando el otro acróbata que lo tome cuando las situaciones empiezan a no ser como él esperaba, ¿no? Porque en realidad dice, bueno, tal vez la sequía y todo esto, y ahí tal vez empezó la duda, ¿no? Y dice, ¿y qué puedo hacer? Y ahí está muchas veces la solución humana que ponemos, a veces sin consultar a Dios, ¿no? Y él decide ir a Egipto. Dios lo había llamado a él para dar dos promesas, ¿no? La primera era de un heredero y la segunda era de tierra, ¿no? Y el desafío de él era confiar.
y tener la seguridad de que eso iba a ser así. Pero es interesante cómo actúa el ser humano, porque él estuvo dispuesto a dejarlo todo, pero ahora que había hambre, en vez de tal vez levantar sus ojos al cielo, decide ir a lo que era lo que la humanidad mayormente hacía, ¿no? Hay lindos documentos que todavía se encuentran de cómo menciona el peregrinaje de diferentes pueblos hacia Egipto cuando había hambre, ¿no? Y bueno, la Biblia menciona con José también, ¿no? Entonces fue una solución humana para un conflicto que era terrenal, pero que sin lugar a dudas Dios quería o tenía otro plan, ¿no? Pero eso es lo interesante de Dios también, que aquellas decisiones negativas que nosotros tomamos son simplemente desvíos, que finalmente terminan en el camino correcto otra vez, si entendemos que está Dios detrás de todo, ¿no? Allí recordamos ahí la historia que le dice, bueno, Sara, tú eres hermosa, y la costumbre aquí es que si eres hermosa, entonces matan al esposo para quedarse con ella, si obviamente algún líder importante lo requiere, así que vamos a decir que eres mi hermana, ¿no? Y es interesante porque uno dice, no, pero tienes que tener la seguridad que Dios te iba a dar un hijo con tu esposa. Entonces, ¿cómo va a hacerlo Dios? No te tienes que preocupar, Abraham. Y es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? Decimos muchas veces con el periódico del lunes. Pero cuando uno mira esa situación y nos ponemos nosotros en contexto cuando nos toca a nosotros, decimos, a veces tal vez tengo que ayudarle un poquito a Dios, ¿no? Parece como que esto se le pasó a Dios. Y Dios tenía el control de todo eso, ¿no? Tenía otro plan mucho mejor, ¿no? No quería ese desvío necesariamente para él. Pero esos desvíos, Dios aún en esos desvíos nos da lecciones importantísimas, ¿no? Y ese proceso de lecciones, pastor, yo me imagino la mente de Abraham recibiendo ese mensaje de Dios cuando el mismo faraón allí en Egipto le dice, ven, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste? Y Abraham, yo estoy seguro de que él sabía que quien le había hablado a él era Dios. Y que Dios, adicional a hablarle y evitarle, porque dice, tú me estabas llevando a hacer algo que yo no quería hacer. O sea, si me hubieras dicho la verdad, yo no hubiera nunca tratado de tomar a tu esposa. Entonces Abraham entiende, primero, que lo está librando a él, porque Dios quiere la salvación de todos. Exacto. Segundo, que lo está protegiendo a él y a su hogar, porque evitó que alguien, ¿cierto?, se acercara a su esposa, que le está salvando la vida a él. Entonces me imagino que Abraham estaba diciendo, Señor, perdóname, porque dudé, pero tú con esto me muestras que estás por encima del hombre más poderoso del imperio de ese momento, me amas, tienes un plan. Y es cuando Abraham retoma su camino otra vez, ¿no? Dice, el lugar no es aquí, ya entendí, Señor. Y me llama la atención porque Dios, a pesar de esa falla de Abraham, no lo rechaza, no le dice, no, Abraham, ya no te va a llevar, ya mira, te probé, y la primera prueba, y ya, pasa a un lado. Si estás pasando por algún momento así, de pronto sientes que le fallaste a Dios, yo te quiero decir que esta historia nos muestra que Dios sigue apostándole a tu salvación, al plan que tiene para contigo y pues para con nosotros. Así también, ¿no, pastor? El desvío es simplemente eso, ¿no? Un desvío que nos llevará, si nosotros estamos ahí de acuerdo y conectados con la vía inicial, a regresar a eso, ¿no? Y aprender las lecciones. A veces las consecuencias quedan, porque uno se da cuenta que tal vez ese engaño de Abraham se mantuvo a través de la herencia de él en otros que también engañaron para lograr los objetivos, ¿no? Y a pesar de que él es considerado el hombre de la fe, entendemos lecciones de él a partir de sus aciertos y de sus errores también, ¿no? De no poner nunca la parte humana nuestra por encima de la parte de Dios. Bueno, pero ese desvío termina y la historia sigue, y es lindo conocer otra parte también, ¿no? Así es, y en ese proceso de, regresa, retoma el camino, y en ese proceso Dios siempre permite muchas cosas para enseñarnos, para fortalecernos, y ahora se encuentra con un sobrino de él, con Lot. Así es. Y entonces, pues nos dice la Biblia allí que, aunque eran de la misma familia, tienen pensamientos muy distintos. Pastor, ¿qué podemos aprender de esas diferencias que se muestran en la forma de pensar, en la forma de relacionarse con Dios, de ver la vida de Lot y de Abraham? ¿Qué nos presenta allí? ¿Qué vamos a aprender de esas diferencias? Cuando uno empieza a mirar la secuencia, ¿no? Dice, bueno, Dios lo saca de sus raíces, como decíamos. Él de alguna manera le falta lo material, que era la comida, ¿no? Y decide ir a Egipto por su propia voluntad, como decíamos recién. Y ahora tiene otra oportunidad de volver al camino inicial, ¿no? Y de ser probado nuevamente. Porque cuando uno muchas veces pone su
sus intereses por encima de los intereses de Dios, muchas veces busca siempre lo mejor para uno, ¿no? Y aquí vemos ese cambio en la vida de Abraham, ¿no? Esa transformación que Dios va haciendo incluso a partir de los desvíos, ¿no? Porque le da a elegir a su propio sobrino el lugar donde él quiera vivir. Hubo un conflicto allí con los que cuidaban los diferentes animales del ganado de cada uno de ellos, y claro, había que definir, y Abraham él tenía la posibilidad en realidad de elegir primero, ¿no? Por la edad, por el llamado, etcétera, etcétera, pero decidió ponerse en segundo lugar en este caso, ¿no? Y ahí aparece algo bien interesante, ¿no? Es una historia de guerra que es bien interesante, que nos va a mostrar esa reconexión de Dios con Abraham y de Abraham con Dios, ¿no? Ese momento donde finalmente hay una guerra, ¿no? Esa primera guerra que hoy uno está acostumbrado a ver guerra en los medios de comunicación, y esto viene hace mucho tiempo, ¿no? Y es la primera guerra mencionada allí en la Biblia, ¿no? Y ahí estaban los reyes de Mesopotamia con los reyes cananeos, pero es interesante porque Abraham, que era de alguna manera el dueño de esas tierras, o el nuevo dueño, flamante dueño, Dios, ¿no? Titulado por Dios, él no participa de eso, ¿no? Y ahí está lo interesante, porque él ahí reconoce que esa tierra no le pertenecía por una lucha propia, por un esfuerzo personal, sino por gracia de Dios. Y ahí hay algo bien interesante que luego trataremos, ¿no? Que es cuán agradecido soy por lo que tengo, ¿no? Y si a veces creo que lo que tengo es simplemente por mi esfuerzo, ¿no? Y él va a reconocer en ese momento que Dios lo llamó desde la tierra que él tenía. Lo que él tenía era lo que dejó. Ahora lo que era nuevo era 100% de Dios. Ni siquiera él conocía lo que Dios tenía para él, ¿no? Entonces en esa guerra es tomado allí Lot, todos sus bienes, y entonces ahí sí le toca a él participar de esa guerra, ¿no? No inició allí, pero sí le toca participar para recuperar, ¿no? Y ahí es donde también uno ve que hay momentos de nuestra vida, ¿no? Donde tomamos decisiones, ¿no? Y la decisión de él es ¿qué voy a hacer? ¿No? Y humanamente él, con 318 hombres, como dice la Biblia, no podía hacer nada frente a los reyes de Mesopotamia, que venían de ganar la guerra, de venir de saquear, acostumbrados a eso. Los hombres que tenía Abraham eran personas mayormente ganaderas, agrícolas, que iban a luchar contra eso, ¿no? Pero ahí está la diferencia de a quién ponemos en primer lugar, ¿no? Poner en primer lugar a Dios y decirle: Dios, esto es tuyo, y si mi sobrino está allí, y si tú vas conmigo, entonces podremos recuperar, ¿no? Y ahí está esa promesa de Dios de realmente recuperar eso, ¿no? De recuperar a su sobrino y de alguna manera decir: realmente estoy aquí por providencia de Dios. Y en esa victoria que usted menciona que Dios le da, porque va y de manera sorpresiva para todos, Dios le da la victoria a Abraham, recupera lo que tenía, dice la Biblia, y ahora cuando va de regreso otra vez a su tierra, aparece un personaje muy importante que, como usted mencionó hace un ratito, deja ver que Abraham había entendido muy claramente muchas lecciones ya en esa etapa y en ese proceso de su caminar, y aparece Melquisedec, ¿no? Pastor, ¿qué podemos aprender de ese personaje? ¿Qué sucede en ese encuentro entre Abraham y él? Y pues, ¿qué lecciones importantes podemos aprender allí para ir cerrando? Cuando uno analiza eso y dice, bueno, Abraham salía, recuperaba eso, claramente los reyes cananeos estaban felices y con él porque le habían permitido recuperar sus bienes, su gente, pero Abraham entiende otra vez quién había hecho eso, ¿no? Entonces ahí decide, en ese encuentro con Melquisedec, realmente mostrar quién es lo más importante, qué es lo más importante para él, ¿no? Y de alguna manera muestra allí lo que nosotros conocemos hoy como el diezmo, ¿no? Como esa entrega de entender que es Dios quien nos da todo, ¿no? Que es Dios quien le pidió salir de sus raíces sin saber a dónde iba, que es Dios que aún en su desvío, en sus malas decisiones, lo invita a volver al camino, que pone pruebas en su camino para que vuelva a reconocer que Dios está allí, y nos pone en nuestro corazón el deseo de ser agradecidos, de devolver un poco de lo mucho que Dios nos da, ¿no? Y Abraham es un ejemplo de eso, ¿no? Fue un ejemplo para él de la palabra de Dios, de la continuidad de Dios con él, ¿no? Así que Melquisedec, también nosotros podemos tener Melquisedec en nuestro camino, ¿no? De personas que nos hacen ver y recordar que lo que tenemos es por providencia de Dios y que se lo debemos a Él, ¿no?
Entonces, si tal vez estás pasando por un momento difícil, quizás estás en ese llamado de Dios a salir, o quizás estás en ese desvío donde has tomado una decisión diferente al plan original de Dios, es el momento de regresar, es el momento de poder confiar nuevamente en Dios, de depender de Él. Y como inicialmente lo material lo dejó a un lado, su pasado, Dios puso después en riesgo su futuro, y como vamos a ver más adelante en las próximas lecciones, siempre Dios tenía el control. Y eso es lo lindo. Cuando uno le entrega el control a Dios, entiende realmente que a pesar de que hayan desvíos, a pesar de que hayan momentos difíciles, guerras en nuestra vida y en nuestro entorno, Dios está allí para ayudarnos, y eso nos llena de gratitud, ¿no? Así es, pastor. Tremendas lecciones que aprendemos de este episodio, como se dice, en el tema central del libro de Génesis. Y algún pensamiento con el que usted quiera cerrar sobre este tópico, pastor. Bueno, hay una cita que me gusta mucho, que dice: cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás, ¿no? Las bendiciones que recibía Abraham era para compartirlos con los demás, para formar parte de una familia, como decíamos, diferente, un pueblo de Dios escogido para ser diferente a los demás. Y ahí están esos procesos. Cuando entendemos esos procesos que nos tocan atravesar como momentos para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, entonces no vemos la situación, sino vemos el final. Y cuando entendemos que Dios está en el final, entonces hay seguridad para seguir avanzando. Yo tal vez cierro diciendo, Dios le enseñó a Abraham que su raíz no estaba, o sea, tuvo que cambiar de depender de su raíz que dependía de él, de su fuerza, y ahora su raíz estaba totalmente en Dios, en el plan de Dios, lo defendía, y ese Dios también que lo liberaba, ese Dios que tenía un plan, y ahora él luego, en gratitud, intercede, ¿no?, por la destrucción de Sodoma, donde está su sobrino Lot, y entonces en raíz tenemos en Dios, que nuestra raíz, que nuestra base, que nuestra fuerza, que nuestra esperanza, fortaleza esté siempre en Dios. Cuando eso lo hacemos, veremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por este bonito momento donde al abrir tu palabra, Señor, nos recuerdas que nuestro centro, nuestra fuerza, nuestra base no se encuentra en nosotros, en nuestras capacidades, Señor, en de dónde venimos, en lo que tenemos, sino que debe estar centrado en ti. Y cuando entendemos eso y lo volvemos real, Señor, como Abraham veremos que estaremos tomando un camino, tal vez con algunos desvíos, con algunas fallas, pero Señor, con un futuro glorioso y seguro porque está en tus manos. Bendice al pastor Kairos, su familia, su ministerio, su servicio para ti aquí en la universidad. Bendice de manera muy especial también a quienes nos ven y nos escuchan. Que este mensaje, Señor, pueda permitirles a ellos muy pronto ver el cumplimiento de la promesa más grande de todas. Es cuando lleguemos a nuestro verdadero lugar. Así como Abraham llegó a la tierra prometida, llegaremos al reino de los cielos. Llénanos de paz a todos, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu presencia se pueda palpar en cualquier situación que vivamos, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, les guarde y les cuide, y los esperamos aquí en nuestra próxima lección de esperanza.